Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Notas y un Café. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Un aplauso, por favor, para este nuevo podcast. Mil gracias a todos los que nos ven, mil gracias a cada uno de ustedes, gracias por sus comentarios en nuestra página de YouTube, en nuestro ministerio, que siempre dicen que estos podcasts están siendo edificación para sus familias. Este es el objetivo y esta es la meta de poder llevarle palabra viva a cada uno de sus hogares. Antes de iniciar con nuestro nuevo invitado, quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube y hacer clic a la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de todos los videos que podemos subir y asimismo seguir nuestras redes sociales Iglesia LGC PA. Así que dando continuidad a nuestro podcast, quiero darte la presentación de nuestro nuevo invitado de honor, el pastor Aarón Bernal. Bienvenido. Nayarit, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayarit, por tomarme en cuenta. Un honor, pastor. Muchas gracias. Soy un fan number one de estos podcasts. Desde los primeros los vengo siguiendo y es una bendición y sé que por la fe seguirá siendo de bendición para muchas personas. Amén. Muchísimas gracias por el honor tiempo. Y esperamos poder cumplir la cuota, ¿no? de la expectativa con la ayuda del Señor. Así es. El pastor Aarón es parte de nuestros amigos de la casa LGC, es amigo de nuestros apóstoles Guillermo y Vilma González, de la pastora Joana. Crecieron prácticamente juntos. Técnicamente. Prácticamente. Toda la vida crecieron juntos. Es pastor de Casa de Poder Miami y tiene su hermosa esposa Vanessa, sus hijas Hannah y Rachel, una hermosa familia y un hermoso ministerio en Estados Unidos. Amén. Gracias. Por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Así que ahí viene mi primera pregunta. Y es, has estado rodeado toda tu vida de esta familia pastoral. Tu abuela, tus padres, tu hermano y ahora tú como pastor de tu iglesia. ¿Hubo un momento que dijiste, bueno, voy a tomar la decisión de ser pastor por mi familia? ¿O en qué momento llegó esa convicción a tu vida? Bueno, verdaderamente el tema del llamado fue algo que se desarrolló en mi interior como a mediados de los 90. Recuerdo más o menos unos años como entre el 95, 96, 97. Sí tenía esa sensación de que me gustaba mucho el tema de pastorear, predicar, enseñar, liderar, ¿no? De liderazgo. Sí, porque hemos estado envueltos en esto por la gracia del Señor toda la vida. Yo cuando abrí mis ojos, ya mis padres eran pastores. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué lindo! Claro. Entonces yo y tanto mi hermano como mi persona, ambos, hemos estado envueltos en esto desde que nacimos y amamos servir a las personas, enseñar, ¿verdad? Pero una cosa es servir y enseñar y otra cosa es un llamado. Así es. Porque el llamado hace siempre que tú llegues más allá de y es algo más personal. Claro. Correcto. Entonces, somos tercera generación, en el caso mío, somos tercera generación de ministros, porque mi abuela pues también pastoreó, mis padres y ahora pues nosotros, mi hermano también pastorea en el sur de la Florida, así que ya vamos como por la tercera generación. No soy de la persona que creo que porque tus padres son pastores, tú lo vas a hacer también. Sí, justamente por eso hago la pregunta, porque muchas personas quizás creen que, bueno, como la familia viene desde una generación atrás siendo pastores o ministros de iglesia, entonces los hijos tienen la obligación de hacerlo, pero eso es algo muy personal. Claro, porque eso siempre va a depender del propósito de Dios para tu vida. Amén, así ¿sí? Es. Entonces, si está en el propósito de Dios para tu vida, eso va a haber un momento en tu vida que se va a activar eso. Siempre vas a tener ese sentir de que te gusta, ¿no? Estar rodeado en medio de gente, de iglesia, de quedarte y de estar en todos los departamentos. De poder servir en todo. Exacto. De niños, de jóvenes, de adultos, tú sabes, hasta en los estacionamientos, en todo. Claro, seguridad. Entonces, claro, cuando tú estás envuelto en todos los departamentos, conoces todas las áreas. Entiendo. Y si tienes un llamado y el Señor activa eso en tu vida, y se te da la oportunidad que eso se dé, entonces vas a poder entender a cada persona en cada departamento, porque pasaste por cada uno de ellos y sabes cuáles son las falencias, las fortalezas, las debilidades y todo eso. Y realmente es una bendición. ¿Y cuánto tiempo tienes de ser pastor? A tiempo completo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Sí, por eso. ¿Te refieres al pastorado a tiempo completo? Sí, correcto. Ok, bien. Porque solamente así como para que conozcas un poco, ¿no? Empezamos a pastorear los jóvenes junto con mi esposa, ¿cierto? Pero
como pastor principal de la iglesia desde el año 2018. Ok. Entonces, llevamos creo que del 18 al 24, ¿cuántos Son años son? 6 años. 6 años. Uh-huh. A tiempo completo, como pastor principal, 6 años. Wow. Y es un desafío tremendo. Es una alegría tremenda también. Imagino ¿sí? También es un crecimiento espiritual. Has visto claro. la restauración, has visto procesos uno claro. tras otro. Y aunque parecieran las mismas cosas, no lo son. Ok. Porque una vez que estás en el pastorado como senior, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezas a mirar la iglesia de otro punto de vista. Claro, con otra mirada. Claro. Hay otra mirada, uh-huh. hay un afecto, vamos a poner esta palabra, corporativo, uh-huh. ministerial, wow. que te hace amar a las personas de una manera distinta. Diferente. Uh-huh. Porque se hacen parte de lo que el Señor te ha dado a ti. Wow. ¿sí? Entonces, como se hacen parte, ya las cosas no las miras personalmente, correcto. Sino que las miras corporativamente, y aparte de todo eso, pues entendiendo que la justicia, el gozo, la paz, todas esas cosas tú las tienes que ir añadiendo. Uh-huh. Creces tú principalmente. Correcto. Y crece todo lo que te rodea. Qué bonito ese crecimiento espiritual que podemos tener, y estos 6 años que han sido de seguro muy edificantes para claro. su familia, para su vida, para tu matrimonio. Y si pudieras decirnos ese proceso que hasta el día de hoy ha marcado tu fe, que puedes decir, esto marcó un antes y un después en mi vida, ¿cuál sería? Sí. Voy a tratar de decirte lo más rápido, resumido. Preciso, conciso, ¿no? Porque es una historia tremenda. Mis padres, por llamado del Señor, regresan a Panamá después de 18 años viviendo en los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, por un llamado del Señor, esa es la palabra. Porque desde antes de la fundación del mundo nuestros tiempos ya estaban escritos. Amén, lo creemos. Sí lo crees, ¿verdad? Sí, Señor. Y entiendes que no hay nada que nos suceda, nada. De casualidad. Nada pasa por casualidad. Así es. Todo está escrito en el libro de la vida. Amén, así es. Y en el Kairos del Señor eso estaba por suceder. Ahora lo entendemos. Claro. Solamente que nuestro cronos a veces no lo entendemos porque somos muy humanos y entendemos el día a día. Tenemos el efecto microondas, que sea todo ya. Exactamente. Entonces, en el año 2018, por un llamado del Señor, mis padres regresan a Panamá. Entonces mi esposa y yo somos ascendidos al pastorado principal de la iglesia Casa de Poder en Miami. Uh-huh. Y empezamos, ¿verdad?, a navegar en la fe. Claro. ¿Verdad? Uh-huh. No hubo mucho tiempo para preparación. Claro. Ya se tenía la preparación de todos estos años. Uh-huh. Me refiero a la preparación administrativa. Correcto, no ¿Sí teológica, claro, entiendo. No, a la teológica no, me refiero a la administrativa. Uh-huh. Cómo llevar asuntos administrativos de la iglesia. Entonces, realmente el Señor habló a mi corazón y me dijo que ese primer año, realmente fue como a mediados de ese año, no estuviera haciendo asuntos de cambios ni de ajuste, uh-huh. nada de esas cosas. Okay. Porque había muchas personas que mis padres, pues, pastorearon por muchos años. Claro, y era difícil ese exacto, cambio, imagino. Ese cambio realmente, uh-huh. Uno necesita la sabiduría de Dios para eso. Amén, así ¿Sí es. me explico? Uh-huh, sí. Y una de las cosas primeras que el Señor me enseñó es que me dijo que tenemos que entender el corazón de las personas. Uh-huh. El corazón de las personas necesitaban ser moldeadas. Ese cambio lo iba a hacer el Señor a su forma, a su manera, y que yo me encargara junto con mi esposa de predicar la palabra y poder colaborar en la iglesia, a que la iglesia continuara adelante. Entonces, recuerdo que después vine en el año 2019, no hicimos tampoco cambios uh-huh. así radicales ni nada, sino que seguimos como predicando, dirigiendo uh-huh. la iglesia. Entonces ya yo sí sentía en mi corazón de parte del Señor que posiblemente en el año 2020 íbamos a empezar a hacer nuestras primeras estructuraciones. Wow. Uh-huh. En varias cosas, ¿no? Uh-huh. Porque uno siempre tiene ideas uh-huh. y cosas. Sí, innovaciones, como que vamos a mejorar vamos esto, a cambiar correcto. esto, vamos a modernizar esto, a renovar uh-huh. esto. Y nos cae la pandemia. Claro, vino la pandemia en 2020. Sí, exactamente. Justo el año que decidió hacer como cambio. Exactamente. O que en mi humanidad, uh-huh, sí. Déjame utilizar las palabras claves. En mi humanidad yo lo tenía orquestado en mi corazón de que eso lo iba a hacer ese año. Para después de un cierto tiempo, pues ya yo creo que era bien prudente, pero me di cuenta que no era el tiempo tampoco, no porque yo no quise, ni pude, sino porque realmente la pandemia no permitió que se hiciera nada. Wow. Entonces, atravesé el primer reto, que fue que las personas
realmente no venían a la iglesia por el tema del COVID. Sí, Ese claro. es un tema que ya todo el mundo lo sabemos, Correcto. ¿no? Todos pasamos Entonces, nadie estaba en los auditorios. Yo agradezco al Señor por el equipo de trabajo realmente que producción, multimedia, ahí empezaron a nacer los primeros equipos porque Sí. nosotros no teníamos producción ni nada de esas Wow. cosas. Ahí Sí, empezaron... creo que todos innovamos en esa época, Todos. que todos llegamos a digitalizar esta parte del servicio. Exactamente, todos innovamos y empezó entonces el Señor a ayudarme, algunos líderes, los cuales estoy muy agradecido, y ellos saben, cuando vayan a ver este ¿Quiénes podcast, son? ellos saben quiénes son. Sí, porque si los menciono a todos, después no terminamos acá. Sí. Ellos saben quiénes son los que estuvieron apoyando todo. Y entonces ese año 2020 fue un desafío porque, ¿qué pasa? Que nosotros seguíamos en el auditorio sin personas y si te abro mi corazón, con todo mi corazón, no quería fallar. Claro, no quería. ¿Me entiendes? Sí. Porque yo sentía que la gente se fue. Sí. Entonces estoy en el año de la transición y todo. Es duro, claro. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo esto pasó en este momento? Y tener que poder pastorear a las personas sin tenerlas al frente. Eso fue yo creo que ese fue el desafío más grande de fe de mi vida. Un gran reto, claro. Sí. Pero el Señor, creo que una de las cosas que me enseñó ahí me dijo, lo primero que te voy a enseñar es que dependas de mí. Wow, porque uno sabe sus capacidades. Así es. Estamos, Sí. Antes de este podcast conversaba contigo y Sí. te decía que uno conoce sus capacidades. Correcto. Y sabe en cuáles son tus fortalezas y esas cosas. Y tus limitaciones Y también. las limitaciones Correcto. también. Entonces, pero yo nunca estuve preparado interior para poder liderar gente sin tenerlos presencialmente. Wow. Eso sí. Y en eso tu corazón sentía como que estaba fallando, Sí. que estaba haciendo una derrota, en mi que no corazón estaba haciendo sentía lo bien. como que todo esto no se iba a dar. ¿Sí me entiendes? Sí, correcto. Entonces, mucha gente salieron, entonces yo ahí fue donde tuve que subir un nivel de fe en el tema de confiar y creer de que la iglesia no es de uno, por más que uno ame a la gente. Así es. Esto que te acabo de decir es profundo, ¿sí? Así es. Uno a veces piensa que porque uno ama a la gente y se entrega por completo y hace lo mejor, la iglesia permanece. O te tiene que corresponder igual. Exacto. Y eso es muy humano lo que te acabo de decir. Correcto. Porque la iglesia no crece ni se sostiene porque tú seas bueno. La iglesia no crece ni se sostiene porque tú seas y ames a la gente. O sea, eso es una parte de eso. Así es. La iglesia crece y se sostiene, porque Cristo hace que eso suceda. Así es. ¿Sí me entiendes? Sí. Él hace que eso suceda en cualquiera temporada de la vida que la iglesia está atravesando. Wow, Y esa fue la primera lección que yo aprendí. Y dentro es de esa temporada. Claro, porque no dependía absolutamente ni de mi fuerza ni de mi esposa, no, ni de qué capacidad tenía yo para predicar, ni nada, sino de que el Señor dijo, o sea, aquí vas a aprender tu primera lección y vas a entender que la iglesia la sostengo yo. Wow, poderoso. Yo la proveo, yo hago de que esto salga adelante o no, porque tengo muchos amigos ministros que pues lastimosamente sus iglesias cerraron. Sí, eso fue noticia. ¿Sí? En ese momento fue noticia que muchas iglesias pues cerraron por la pandemia. Claro. La gente obviamente por no querer ir, no contagiarse, pues Claro. dejó de asistir y virtualmente muchas no se mantuvieron porque no tenían las herramientas en ese momento necesarias para. Exacto. Pero qué bonito que el Señor permitió que ese proceso lo llevara a un mayor nivel de fe. Y sabes que también quiero aportar algo porque quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a cada uno de los líderes. Todos saben los que estuvieron ahí. Multimedia, alabanza, adoración, todos los que estuvieron en ese proceso para sostener y que eso saliera adelante. Eso fue un gran regalo de Dios para mí a través de sus vidas. Porque nadie los obligaba. Claro. Los hacían por pasión y por amor, uno y dos. Y recuerdo que en medio de la pandemia, como en el tercer mes, mi mamá me llamó de Panamá y me dijo, hijo, quiero decirte algo. Entonces yo le dije, a ver mamá, dígame, yo creo que es un buen momento para que te mudes o empieces a ver, posiblemente te mudes de local. Yo le dije, bueno, estamos en pandemia ahorita mismo. Aunque allá realmente quiero que sepan algo, no sé cómo fue allá, pero allá en Estados Unidos, gracias a Dios, el presidente fue bien abierto, ¿no? Entonces la gente no había el encierro como había acá. Como acá, sí. La gente se encerró porque quiso encerrarse, Sí. pero no había Por tanto. previsión propia, correcto. Exactamente. Y recuerdo que yo le dije, no, bueno, mamá, no creo. Ella me dijo, bueno, piensa ahora, lo pídale al Señor, porque posiblemente, quizás, sea una buena oportunidad para que encuentres un local mucho más amplio. Bueno, no se dio eso, pasó la pandemia, regresaron lo que regresaron,
Así es. Y los que no regresaron, debían pues... permanecer. Exactamente. Y los que no regresaron, pues el Señor tiene cuidado de ellos. Así es, lo bendice. Amén. Porque la gente es de Cristo. Así es. No son nuestra. de nosotros. Así es. Sí, son del Señor. Entonces, al año siguiente empezamos la reestructuración post pandemia. Correcto. En el tiempo que el Señor quiso. Exactamente. Y así lo quiso. Entonces, ya habían muchas cosas probadas en el corazón de las personas. Wow. Habían muchas cosas probadas que ya te dejaban un horizonte claro de con quién tú estabas. ¿Con quién contabas para poder continuar adelante en el proyecto de lo que es hacer iglesia, ¿no? Y en el año 2022 compraron el centro comercial donde estaba la iglesia. ¡Wow! Claro, porque en mi humanidad, y aquí viene, en mi humanidad no me quería mover porque desafiaba mi fe. Ya venía de un año y medio de muchos retos. Entonces, en mi humanidad no quería meterme en un reto de vámonos para otro lugar, porque es busca el local, busca el dinero, arreglar y todo. Tienen muchas Entonces, otras en cosas. mi humanidad, verdaderamente, Nayarit, te quiero decir que no lo quería hacer. Quiero ser bien transparente contigo. No lo quería hacer. Sin embargo, yo sabía que algo en algún momento se podía dar, porque recuerdo que en un semáforo el Espíritu Santo de Dios me hizo un test de algo. Wow. Entonces yo le dije, no creo que va a pasar, no creo que eso va a suceder. Pero resulta que un día yo estoy en la casa y me llama la administradora y me dice, Pastor Aarón, hay unas personas que quieren hablar contigo. Yo le dije, ¿quiénes son? Los nuevos dueños del centro comercial. Wow. Así que ellos llegaron, compraron el centro comercial. Qué bendición. Y todos los que estábamos ahí, muchos tuvieron que salir y otros se quedaron. Y nosotros, pues, no te voy a, porque si no me tomo mucho tiempo, después que reunía todo el liderazgo de la iglesia, no te quiero negar que sí tuve mucho temor. Claro. Porque, humanamente. Claro. Porque tenemos que afrontar nuestros asuntos humanos. Así es. ¿Sí? Creo que la primera frontera que todos nosotros tenemos son nuestros temores humanos. Correcto. Y luego, entonces, podemos seguir navegando la vida de la fe. Así es. Entonces, cuando eso apareció, yo dije, wow, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces vienen nuevos contratos, suben todo. El resultado fue que encontramos un lugar que ellos mismos nos ofrecieron. Y les dieron la opción, como mira, bueno, vamos claro, a tener esta opción. No es donde estábamos, en otro lugar cerca. Lugar, correcto. Pero después de haber buscado por muchos lugares, hoteles y todo eso, yo no tenía paz, tampoco mis padres, ellos vinieron, me colaboraron, mucha gente, pero no tenía como esa señal hasta que entramos a un warehouse que estaba todo vuelto así, tú sabes. Como deteriorado. No, deteriorado no, sino que tenía otras cosas, que no parecía una iglesia, no un parecía, auditorio. claro, parecía un almacén, un Exactamente. depósito. Y cuando entramos ahí, recuerdo oír la voz del Espíritu Santo que me dijo, este es el lugar. Wow. ¿Sí? Entonces yo me acuerdo que, ¿qué es lo primero que humanamente preguntamos? Precio, ¿cierto? Eso, claro, ¿cuánto cuesta? Bueno, entonces 3 veces más de lo que antes pagábamos. Wow, el alquiler. O sea, el alquiler era 3 veces más. Y la remodelación subía a un número muy alto que realmente se salía de nuestras manos. Claro. Y recuerdo que yo le dije al hombre, le dije, ¿cuánto tiempo tengo para responderte si quiero esto? Me dijo, bueno, tienes 10 días. 10 días. Exacto. Entonces, recuerdo que en esos 3 días yo le compartí a mi esposa, le dije, Vanessa, por favor, ora, porque yo necesito que el Señor me hable y me diga. Porque verdaderamente lo que a mí más me atemorizaba era el factor monetario. Claro. ¿Estamos? Sí, claro. El factor económico siempre es un factor que nos pone como Sí, para no estrangular y el tema de las finanzas. Sí. Entonces, aquí vino la segunda enseñanza de parte del Señor. Porque en la primera vas a aprender a confiar. Correcto. Que la iglesia yo la sostengo. Correcto. Que él era el sostén de la iglesia. Exacto. Y la segunda es, vas a entender cómo yo proveo. Wow. Qué poderoso. Sí. La provisión. Cómo yo hago el tema de la provisión. Wow. Porque voy a proveer de lugares de donde tú no te imaginas. Wow. Entonces, recuerdo que una noche yo estaba orando, porque cuando uno está en necesidad es cuando uno más ora, ¿no? Sí. Ora. Así ¿verdad? Y recuerdo que un tiempo que yo estaba en la oración, el Señor me dijo, y me acuerdo clarito, me dijo, mira, Aarón, si quieres conquistar la tierra prometida, tienes que meterte al Jordán hasta la nariz. Wow. ¿Qué significaba eso? Firma el contrato. Wow. Porque obvio, ¿sí me entiendes? O sea, tienes que firmar el contrato. Si tú firmas el contrato, significa que tú me estás creyendo a mí. Claro, porque antes que no hubiera firma, no pasa nada. No pasa nada. Correcto. No hay cambio, no hay nada, no hay reto. Y empezamos a correr el tiempo. Y después de firmar el contrato, y recuerdo que él me lo dijo, y recuerdo que me lo recordó y me dijo, entra
métete al Jordán hasta la nariz, hasta donde no más puedas en tu fortaleza, en tu propia fuerza. Porque te sientes muy capaz y necesito tumbarte eso. Wow. Sí. Y eso hiere al hombre, al ego, al con humano. el tiempo he aprendido que en los mejores momentos en donde Dios se glorifica en la vida de nosotros es cuando en nuestras capacidades no lo podemos hacer. En nuestras propias para habilidades. Que no nos gloriemos nosotros mismos. Así es. ¿Sí? Entonces yo lo entendí, pero eso te jala fe. Claro. ¿Sí? Y a veces pensaba yo que era mi humanidad sentimental, emocional, que yo mismo me hablaba a mí mismo. Quiero ser transparente contigo, ¿sí? Entiendo completamente. Entonces yo para eso empecé a hablar llamé a mis tíos, llamé a mi papá, hablé con mi mamá, le comentaba a mi hermano, a todo el mundo, y todo el mundo me afirmaba. Entonces nadie me tiraba para atrás. Y usted está esperando a alguien que le dijera no. Alguien que me dijera algo lo contrario. No lo hagas. Y la mayoría me afirmaban. Entonces dimos el paso de fe. Entonces pasamos de un lugar de 1,400 pies cuadrados a casi 8,000 pies cuadrados. ¡Wow! ¿Sí? O sea, un 800% claro. de lo que era. Y de una remodelación que tuvimos que de hacer promesas de fe por casi $65,000 wow. para poder remodelar en 15 días. ¿Pero el Señor proveyó? Todo. Todo. No faltó nada. Y todo se fue dando. Gloria a Dios. Todo se fue dando del día a día. Wow. Entonces, esas dos cositas que te acabo de mencionar en los últimos procesos. 6 años, yo te pudiera decir que pasaron de ser una teoría a una experiencia. Por eso es que he entendido que lo que realmente a nosotros nos afirma la fe es la experiencia, correcto, no una teoría. Así es. La teoría te ayuda, te lleva hasta un punto, pero la experiencia te hace entender que una teoría en un libro se queda ahí, pero una experiencia con teoría te vuelve una realidad del reino de Dios. Por eso es que es importante tener una vida práctica cristiana, exacto, en donde nosotros podemos experimentar este tipo de procesos y poder afincar nuestra Así fe, es. decir, el Señor me está procesando, no lo entiendo, pero yo le creo, y Él va a proveer, no lo entiendo, pero yo le creo. No, y rodearte de personas de fe. Wow, Gracias al Señor, agradezco también a cada uno de los pastores asociados, a los líderes de la Iglesia Casa de Poder, que desde el primer momento que el proyecto se presentó, ellos dijeron, vamos a cruzar el río al otro lugar. Y el Señor no te lleva a un lugar peor, o no te lleva a un lugar más feo o más chiquito, te lleva a algo mucho mejor. Pero desafía tu fe. Claro, totalmente. Siempre. Y eso humanamente no lo entendemos. No, porque siempre cuando estamos un poco más cómodos, estamos más tranquilos, dormimos. Pero hubieron como 2 meses que casi ni dormían. Pero es parte del proceso. Pero es parte del proceso. De lo que hoy puedes testificar de la fidelidad. Siempre que uno se sienta así. Siempre va a ser un parte del proceso para que salgas de tu zona de confort de la fe. Así que esas 2 cositas te puedo decir. Qué bonito. Y te agradezco muchísimo por abrir tu corazón, porque sé que son temas sensibles, temas monetarios o temas de que son propios de su ministerio, pero que estos son de testimonio para glorificar al Señor, para decir, el Señor es fiel. Lo fue fiel ayer, hoy y siempre. Claro, amén. Así que hablando de esa teoría y esa experiencia que nos dejan las pruebas, los procesos, también es experiencia a través de las personas que nos rodean. Como usted decía, rodearnos personas de fe es tan importante. Y sé que va a tocar un tema con una persona que amaste mucho, que partió con el Señor, pero nos gozamos que está con el Señor, claro. Y fue tu abuela Eli. Sí, claro. Ella partió hace unos 2 meses. 5 meses. 5 meses con el Señor. Se cumplió 5 meses ya en estos días atrás. La abuela Eli, y justo con ello quería hablar, porque justamente lo que hablabas, la experiencia, los procesos nos dejan esa vida cristiana práctica, y estoy seguro que cuando hablamos la primera pregunta de esa vida generacional viene de tu abuela, que fue pastora por muchos años en Chiriquí. ¿Qué enseñanza dejó la abuela Eli en tu vida? Bueno, muchas, pero ahorita que me haces esta pregunta, permíteme decirte 3 cosas que marcaron mucho mi vida, ¿ok? Voy con la primera. Recuerdo que en los veranos cuando íbamos para allá, porque antes la escuela aquí, Nayarit, los veranos eran enero, febrero y marzo, y a finales de marzo, principio de abril comenzaban las vacaciones clases. De colegio. Exacto. Entonces, a nosotros, mis padres nos enviaban para las casas de nuestros abuelos, y recuerdo que desde pequeño mi abuela todas las noches nos ponía y nos decía, por decir un ejemplo, hoy, Aarón, tú hoy en la noche predicas en la prédica antes de acostarnos a dormir. Wow. Así que saca lo que tú quieras de ahí de la Biblia y lo vas a exponer y lo vas a enseñar. Entonces recuerdo que así empezamos
Y a los 9 años fue mi primera oportunidad de predicar, me la dio ella. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo porque... En su iglesia. Qué bonito que lo deje como niños, Sí. predicar. Imagino que eso Recuerdo fue un que- recuerdo que quedó marcado para tu vida. Sí, muy fuerte. En Las Lajas, Chiriquí, recuerdo que mi abuela me dijo, vas a predicar mañana domingo en la iglesia. ¡Wow! Y yo me sentía con las ganas de hacerlo, pero también tenía como mucho miedo. tú Claro, sabes, era ¿no? niño, tenía Y 9 esas años. cosas. Entonces, Si nos da miedo ahorita de adultos. claro, ¿no? Y recuerdo mi prédica, bueno, no mía, la prédica que saqué fue de la historia de la Biblia que más me gusta, ¿Cuál es? la de Jonás. Jonás. Y el pez. El pez. Entonces me fui a una casa de un tío una noche y me fui de vigilia y ayuno y saqué un bosquejo que parecía un pergamino larguísimo, larguísimo, que al final no prediqué nada de eso. Lo resumiste. Entonces, sí, lo resumí todo, pero me pasó que me olvidé todo lo que estaba allí y prediqué como en 7 minutos. ¡Wow! Entonces, Pero para un niño de 9 sí, años claro. fue bastante. Y técnicamente lo dije todo y la gente, me recuerdo que aplaudía y todo eso. Y fue mi primera sensación. Realmente fue la primera vez que lo hice así como Oficial. una iglesia congregacional. Y yo le di gracias a mi abuela, honro su vida porque ella me dio la oportunidad a esa edad. Y creo que fue como ese empuje para que yo definiera en mi interior si me gustaba o no. Claro, liderar y ser pastor. Lo claro. segundo fue que el bautismo del Espíritu Santo en hablar en lengua lo recibí con ella también. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué bonito! El tema de hablar en lenguas para mí era algo que estaba comenzando como a los 10 años. Entonces, como a los 10 años yo fui a la casa de ella y había un ayuno. Y recuerdo que ella me dijo, ok, Aaron, vámonos para el ayuno. Y llegamos al ayuno y estábamos ahí orando y eso. Entonces, todos los hermanos hablaban en lenguas. Entonces, mi abuela paró y dijo, ok, ahora todos vamos a hablar en lenguas y tú también. Y yo le dije, y que sí, tú también vas a hablar en lenguas. Con 10 años. Sí. Así que vamos, Aarón. Entonces todo el mundo ahí estaba. Y yo. Ay, se me fue soltando esa lengua. El Entonces Espíritu Santo ahí allí. sí, ahí empecé. Y recuerdo, fue un día en la mañana. Y ese fue el día que yo recibí el bautismo de hablar en lenguas. A los 10 años. Sí. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Entonces, pues ya te comenté la primera La primera, prédica. la segunda en el Espíritu Santo y la hablar tercera. en lenguas con ella. Y lo tercero es. En las veces que yo una vez estuve hospitalizado, yo solamente he estado hospitalizado una vez en mi vida por la gracia del Señor. Gracias al Señor. Sí, una vez en mi vida. Entonces recuerdo que ella fue al hospital. Entonces el doctor le había prohibido a mis padres que yo no podía andar comiendo nada porque andaba en una dieta rigurosa por un tema que me pasó de los riñones. Entonces recuerdo que ella vino desde Chiriquí. Hasta acá. Sí, yo estaba en la caja del Seguro Social del niño y recuerdo que en un momento que mis padres y alguien se entretuvieron, ella vino y agarró un billete de $20. Yo tenía como 11 años y me lo puso en la mano y me dijo, porque yo siempre te voy a dar lo mejor a ti. Qué linda. Para que te compres lo que tú quieras. Cosas de abuelitas, Sí. son cosas de abuelitas, definitivamente. Y eso marca un recuerdo Y me muy dijo, hermoso en y nuestro no se lo corazón. digas a nadie. ¿Sí me Guarda explico? ese billete Sí. para usted. Entonces yo me lo guardé y ya lo demás te cuento después porque está largo. Hice una trastada y mandé a comprar unos chicharrones ahí. Me Oh metí my en un God, problema. en la dieta. Pero lo que te quiero decir es que yo, el tema de que me regalaran $20 estando hospitalizado, eso, yo tengo 44 y no lo olvido nunca. Y más allá del dinero, era el gesto. Claro, de que era porque tu ella abuela. podía, porque tampoco es que mi abuela es que tenía muchísimo dinero, ¿sí me entiendes? Correcto. Ella podía darme $5, ¿cierto? Correcto. Hasta 10, pero me dio 20 y yo sé que quizás esos 20 fue con mucho esfuerzo. Correcto. Porque pudo haberlo usado para gasolina o para algo otra de su cosa. hospedaje, lo que sea. Pero eso me marcó mucho porque eso me hizo entender que los nietos para los abuelos valen demasiado, son muy profundos. ¿Sí? Qué bonito. Qué bonito recuerdo, porque Sí, esos claro. están atesorados en tu corazón. Son recuerdos que son vivencias de niño. Y ella me llamaba todos mis días de mi cumpleaños. Wow, o sea, no Sí. se lo olvidaba. No, entonces después que pasó WhatsApp y todo, yo tengo como 10 años guardado de mensajes de cumpleaños. Y me imagino Y eventos ella- especiales. Sí, claro. Y los tengo ahí guardados. Gracias a Dios por WhatsApp que te deja guardar esas cosas. Sí. Entonces, y ella, ese mensaje no fallaba. Qué lindo. Claro, siempre mis padres y todo, pero el de ella un mensaje claro y
Qué bonito que los abuelos nos dejen esa semilla de fe primero que todo. Amén. Y esos recuerdos tan hermosos que marcan nuestra niñez Así y nos es. hacen unos adultos más seguros, unos adultos que podemos recordar estas cosas con alegría, con Amén. gozo, y que puedes hablar de tu abuela Eli con tanto amor, porque Muchas veo amor gracias. cuando hablas de Demasiado. tu abuelita. Y cambiando un poquito el tema, volviendo a la parte ministerial y a tu pastorado, has visto a través de estos 6 años mujeres y hombres restaurándose, Sí. siendo procesados y volviendo a los caminos del Señor. Sí. Y si pudieras decirme, ¿cómo sería esa clave para que un hombre o una mujer permaneciera en la palabra pese a los procesos? ¿Cuál sería? Ok. Mira, Nayari, yo considero en el tiempo que llevo ministerial que, o sea, mi percepción, la mía, Claro. creo que no es que hay una sola clave. Uh-huh. Creo que si tú obedeces todos los diseños que están en la Biblia de Dios para la vida del hombre, todos esos diseños te van a dar el camino por donde tú puedas permanecer. Wow, amén. ¿Sí me explico? Sí. Porque creo que el tema de permanecer aún a pesar de procesos difíciles en la vida de los ministros, no existe una receta para salir de ellos. Correcto. No es una sola clave. No, para no es eso. una sola clave, no existe una sola receta. Creo que si tú vuelves al diseño original, que tiene que ver con obedecer, con confiar, con esas dos palabras, confiar, permanecer, creer, Correcto. en cada uno de los diseños que están estipulados ya en la palabra de Dios. Pero haciéndolo correctamente. El Señor esta palabra correctamente me la dio al inicio de este año, porque muchas veces nosotros como hijos de Dios leemos la Biblia e interpretamos asuntos no tan correctamente. Según bajo nuestro criterio. A veces. Sí, exacto. Con la que nos está sucediendo. O de algunos puntos tomamos 2 o 3 que para nosotros son más fáciles, ¿sí? Correcto. Pero el que es más complicado, que va a jalar tu obediencia a la máxima potencia. Lo dejamos a un ladito. Lo dejas a un ladito y esperando que los otros 3 te funcionen, pero no nos damos cuenta que la llave está en que los 4 sean fusionados al mismo tiempo. Amén. Si son 4, un ejemplo, por decir. Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? Yo creo que en medio del proceso de un ministro, cada uno de los procesos difíciles de la vida, sean matrimoniales, sea con los hijos, sea con la iglesia, si tú sigues correctamente los parámetros y los diseños que la palabra están estipulados ahí para que eso se dé, yo creo que vas a poder salir adelante, porque el Señor, si Él te llamó, Él te sostiene. Amén. Y si tú obedeces, es tu máximo rango donde tú le estás diciendo, heme aquí, aún por encima de mi situación, Amén. aún por encima del problema que estoy atravesando, te creo y confío que lo que tu palabra dice es la lumbrera para mi camino. Amén. Eso es hermoso y gracias por esas palabras, porque sé que muchas personas que nos ven en este podcast están pasando por situaciones difíciles, están pasando por procesos que quizás necesiten escuchar justamente esta clave. Por eso hago la pregunta de cuál es la clave, porque no hay una clave concreta, es lo que acabas de decir, es la obediencia, es el estar aferrado a los pies de Cristo y la creerle al Señor y en sus propósitos. Sí, amén. Y a través de esta vida ministerial, pues eres esposo, eres padre, eres pastor, eres amigo, eres sobrino, eres tío. ¿Cómo se logra tener el equilibrio en todo esto? No hay como un librito tampoco para eso, ¿sí? Creo que en el camino vas desarrollando eso. Considero que en algún momento sí me balanceé más al tema ministerial, pero gracias a Dios por la vida de mi esposa, que ella me trae a tierra de nuevo, claro, ¿no? El punto a tierra. Exacto, ella me trae a tierra y me dice, primero eres papá Wow. y esposo. Entonces yo tengo que, al principio a veces nosotros los hombres, no sé cómo te va con tu esposo en ese ámbito, eso lo dejamos para otro podcast. Exacto, para otro podcast. Sí, exacto. Siempre pensamos que esos puntos los tenemos nosotros claros, pero en el camino, si una vez más nos pegamos a los parámetros de cómo la palabra de Dios te enseña, entonces nos damos cuenta que el Señor las usa a ustedes, las esposas, a ti como esposa, a mi esposa Vanessa, a quien amo con todo mi corazón. Agradezco mucho que en los momentos que más he estado distraído, porque esa es la palabra, he estado un poco desenfocado y distraído de puntos fijos de la vida, de la fe que he tenido que hacer. Entonces ella me vuelve y me trae de vuelta y me dice, Aarón, recuerda que esto es por acá. Wow. ¿Sí? Entonces a veces me molesto. No le gusta normal, que se lo digan. Sí, es normal. Pero tarde que temprano me doy cuenta que tenía la razón. Entonces trato de ser un mejor padre y un mejor esposo
cada día de la vida. ¿Sí? Y eso es importante. Por eso la palabra es clara cuando dice que somos ayuda idónea de nuestros esposos o nuestras esposas. Así porque así como quizás Vanessa, para usted es su esposa que le trae ese punto a tierra y le dice, mira, eres padre, eres mi esposo, antes que, vamos por este camino. Eso, 1001 consejos de seguro le dará para poder guiarlos a un mejor ministerio, a mejor paternidad, a un mejor matrimonio. Porque, mira, la Biblia dice que si no puedo administrar bien mi casa, ¿no? Si hay asuntos de la casa que no puedo, mía personal, familia, no la logro administrar bien, la casa del Señor se me hace un poco más complicado. Así es. ¿Sí? Porque las primeras que testifican de mí como padre, como pastor, son mis las personas hijas, que viven con usted. Son mis hijas y mi esposa. Así es. ¿Sí? Entonces después vamos para lo otro. Esto que te acabo de decir ha sido un proceso en mi vida que ha tenido que ir progresivamente. Y todos los días aprendemos de ello. Sí. Imagino que durante los años que llevas de casado, pues ha sido un aprendizaje continuo y te ha llevado justamente a este punto de entenderlo y de tener ese discernimiento con tu esposa que nos hace crecer a todos como matrimonio. A todos. Así que para ir finalizando, quisiera preguntarle, Pastor Aarón, un último consejo para todos esos hombres y mujeres que nos están viendo, que quizás han pasado por procesos difíciles y que no encuentran el camino para retornar a casa, a los pies del Señor. ¿Cuál sería ese consejo para ellos? Creo que hace algún tiempo atrás, a mí el Señor me habló de algo muy importante porque nuestra memoria tiende a olvidar algunas cosas. Nos acordamos de las cosas que en un momento nos hicieron felices, pero algunas cosas que trajeron una corrección divina, vamos a utilizar esta palabra, corrección divina, tenemos la tendencia no a olvidarla, sino como a dejarla en el último escalón de la memoria, porque nos quedamos con las cosas como los paseos y las bendiciones de Dios, materiales y esas cosas. Pero hace un tiempo atrás el Señor me enseñó algo y me dijo, tienes que, cuando estás en un momento de proceso de tu vida difícil o te saliste de algo, tienes que recordarte las veces que estuve contigo. Wow. Las veces que estuve allí a tu lado. Las veces que estuve contigo. Wow. Porque cuando tu memoria vuelve a alinearse a ese tiempo, la misma memoria hace que tu espíritu vuelve y conecta con la experiencia y te das cuenta de que al final de todo se trata de mí y no se trata de tu error o el problema que cometiste, sino que al final todo se va a tratar de mí y tienes que... Porque Nayari muchas veces nos sentimos un poco mareados, ¿no? De situaciones de la vida. Sí, correcto. Problemas matrimoniales, abrumados. Problemas matrimoniales, familiares, si en el caso ministerial, la iglesia, ¿verdad? Desaciertos, errores, cosas que dicen de ti, cosas que no dicen de ti, que te lastiman. Entonces todo eso te abruma. Entonces, como somos humanos todavía, ¿no? Entonces sentimos que como que no va a funcionar el asunto y nos achicopalamos. Entonces el Señor, recuerdo que ahí me dijo, recuérdate las veces que ha abierto el mar. Wow. Recuérdate las veces que los muros de Jericó se cayeron a favor tuyo. Entonces cuando tú te vuelves y te recuerdas de eso, tú le dices al alma, ¿no? O sea, alaba al Señor, vuelve y regocíjate y recuérdate que Él es el que ha sacado todas las veces que has errado. Él te ha sacado del hoyo, te ha posicionado en roca firme una vez más. Entonces, creo que ese sería el mejor consejo. Recordarle a tu parte emocional, porque las emociones son una bendición, pero te pueden jugar una mala pasada si no están alineadas y equilibradas. Son una bendición, te hacen reír, te hacen llorar. Y las mismas emociones a veces te pueden hacer desviar, que tú te desvíes. Correcto. Entonces uno tiene que hablarle esa parte emocional o afianzar, decirle, alma, contrólate, necesitas controlarte. Como decía el salmista David, exacto, que no se olvide de todos los beneficios. Correcto. Sí, háblate, controla tu parte emocional, porque la parte emocional es la que te hace alejar, porque el Espíritu siempre te quiere estar acercando al Señor. Sí, así mismo es. Wow, qué poderoso consejo. Muchas gracias, gracias, Pastor Aarón, por estas palabras tan edificantes, tanto para nosotros que estamos acá en el podcast, como para ustedes en casa. De verdad ha sido un honor tenerlo acá. Mil gracias.
por abrir su corazón, por cada palabra que ha dicho, por esta casi que una prédica que nos lanzó y ha sido poderosa en esta tarde. Nayarit, así que mil gracias. Lo esperamos acá de nuevo. Muchas gracias, Nayarit. Espero que esto sea de mucha bendición para muchas personas y quiero realmente animarles a ustedes a que continúen siendo un canal de bendición, porque esto puede llegar a un momento preciso a muchísimas personas y poder sacarlos de un momento que quizás puedan estar un poco confundidos, y el Señor puede utilizar todos estos podcasts que ustedes han hecho para la bendición. Gracias por tomarnos. No, gracias a ustedes, muchas para gracias. La gloria del Señor, y muchas gracias a ti que estás conectado a nuestros podcasts de Notas de un Café. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y de darle clic a la campanita de notificaciones. Así que esperamos que lo disfrutes y nos vemos en un próximo podcast. Bye, bendiciones.